Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Maga Cocreas, MAHGA-Cocreas, así me encuentran en Instagram. En este episodio del podcast les voy a hablar de los clics que resetean la Matrix. Se me ocurrió ponerle así al podcast, al título del podcast, porque es algo de lo que les quería hablar, es algo que he venido observando. En algún momento haré un Zoom o algún taller donde veamos más en profundidad estos temas, pero bueno, es lo que voy viendo y lo que voy experimentando, y también lo que va saliendo más seguido en sesiones como patrones en común de cómo puedo hacer para ir resolviendo las distorsiones de esta matrix. Las distorsiones son las manifestaciones que hacemos desde el miedo, desde el miedo que tiene el ego a perder. Y desde ese miedo generamos situaciones, porque todo parte de nosotros, distorsionadas. ¿Cómo hago para resolver o para restaurar esas situaciones o esos vínculos al amor, digamos, que sería la energía que hace que todo fluya, que todo vaya como sobre ruedas, con sincronicidades, y que todo se vaya como manifestando en una sincronicidad perfecta? Cuando eso no sucede y percibimos la realidad como bloqueada, trabada, o con manifestaciones, como decía, desde el miedo, como situaciones, no sé, de pelea, agresión, distanciamiento, bloqueos económicos o bloqueos de cualquier tipo, ¿cómo hago para restaurar eso al equilibrio? Bueno, yo he observado que hay algunos puntos, hoy voy a nombrar 3, que siempre que los aplicamos, sin intentar ponerle razón a eso, sino simplemente aplicarlo, la situación se resuelve de alguna manera. Uno de esos puntos que yo encontré es la neutralidad frente al evento o frente a lo que me pasó. O sea, que me peleé con alguien, que alguien se distanció, que me pasó alguna situación incómoda, o perdí dinero, o me salió mal un negocio, o lo que sea, o discutí con alguien. El primer punto es la neutralidad. Frente al hecho, tratar de no interpretar. No interpretar, o sea, no ponerle un juicio de valor a eso que está ocurriendo. Tratar de dejar la mente lo más neutral posible. No hacer un juicio ni de bien ni de mal. Simplemente tratar de rápidamente volver a la neutralidad mental. Es algo que soluciona rapidísimo. O restaura, o es un clic, es como hacer un enter en la computadora. Es volver a, distanciarse de la situación mentalmente y tratar de ponerse en una posición lo más neutral posible respecto a ese hecho. La gente que no esté trabajando en su propia mente y en sus propias emociones desde las leyes de conciencia, quizás no les suene mucho esta información, les parezca como algo raro, no se entienda. Yo les recomiendo que escuchen desde los primeros podcasts y lo dejen para el último, porque si no, no lo van a entender. Pero la neutralidad es, si yo observo que estoy emitiendo pensamientos de juicio respecto de ese evento o ese hecho, trato de frenar la mente de alguna manera. Puedo utilizar respiraciones, meditación o cualquier distracción que pueda hacer en este mundo 3D, como ver una serie o escuchar música, salir a caminar, cualquier actividad que a mí me permita tomar una distancia de ese hecho, y luego tratar de observarlo desde la neutralidad, como un evento que sucedió, algo que sucedió, pero que no es ni bueno ni malo. Esa neutralidad y el no interpretar, o sea, no tratar de hacer juicios de eso, ni seguir como buscándole un significado o, en el momento, o hablar de eso con otra persona. Eso que me pasó, voy y lo hablo con otra persona y la persona me da su interpretación de lo que sucedió, yo interpreto también, y lo que estoy haciendo desde la interpretación es creando más. Recuerden que nosotros creamos, manifestamos, deliberamos, o sea, todo el tiempo estamos manifestando realidad, y lo hacemos desde la interpretación de un hecho. Si yo interpreto algo, estoy manifestando eso que estoy interpretando. Por ejemplo, discutí con alguien, voy y le cuento a una persona que discutí con fulano o fulana, porque al final esa persona es un egoísta, porque
y hizo tal cosa y eso está mal y siempre se comporta así, empiezo a hacer todas interpretaciones de eso, seguramente que él piensa o ella piensa que yo no me doy cuenta y hago un montón de interpretaciones acerca de ese evento, lo que estoy creando es más de esa versión de esa persona. Es en esa versión egoísta o en esa versión en la que piensa que yo no me doy cuenta y creo no solo más de esa versión de esa persona, sino más personajes en mi Matrix que reflejen eso que estoy interpretando y más eventos en mi vida en donde me van a pasar situaciones muy similares. Es como si lo multiplicara. Entonces la forma de restaurar rápidamente eso a cero es, y no se dispare, digamos, por ley de física cuántica, si yo sigo interpretando, voy a hacer como que duplico, triplico, cuatriplico toda esa situación y empiezo como a ver por todos lados esa misma situación. Me empieza a pasar muchas veces con muchas personas diferentes. Entonces una forma es ir a la neutralidad, dejo de interpretar. Fulano tuvo una actitud X, pero no la interpreto. Listo, lo dejo ahí. Vuelvo a cero y eso hace que no siga manifestando más de lo mismo. Entonces la neutralidad, para mi punto de vista, sería el punto número 1 de clics que restauran la Matrix. El segundo punto, que es similar a la neutralidad, es quitar el foco rápidamente. Si ustedes no están trabajando en leyes de conciencia o no tienen esta información, les repito, o les recomiendo que vuelvan a los primeros podcasts o que empiecen a leer acerca de leyes de conciencia, porque si no esto no se va a entender. Cómo quito el foco de una situación. Por ley de física cuántica, donde enfoco expando, es similar a la neutralidad. Si yo sigo pensando repetidamente en eso, en ese evento que sucedió, que está distorsionado desde el miedo, y lo enfoco, o sea, ¿qué quiere decir que enfoco en eso? Que estoy todo el día pensando y prestando la atención a eso que sucedió y estoy como con mi mente y mis emociones puestas ahí, por lo tanto estoy dirigiendo mi energía a ese evento, también lo voy a expandir y lo voy a multiplicar y se va a hacer cada vez más grande. Entonces, si el evento fue una discusión con alguien, esa discusión se va a distorsionar tanto que va a llegar a puntos donde ya casi no va a tener resolución. Voy a seguir discutiendo y la discusión se va a amplificar, seria, porque le estoy poniendo foco y energía. O si fue otro hecho, si perdí dinero, por ejemplo, y sigo poniéndole foco a eso y no quito el foco rápidamente, probablemente pierda más dinero. Entonces, la forma de restaurar la Matrix sería y quitar esta distorsión y restaurar todo hacia el amor y el equilibrio de las sincronicidades positivas es quitarle rápidamente el foco. No voy a poder quitarle muy rápidamente el foco si no estoy entrenado en el desapego y en la mente, digamos, me va a costar mucho, voy a estar como, mi mente puede que la note descontrolada y que emite pensamientos y juicios acerca de ese hecho de manera automática y me va a costar mucho utilizar algún tipo de herramienta para reenfocarme en otra cosa. Con quitarle el foco y poner ese foco en otro lugar, ya estaría haciendo como un clic en el teclado de la Matrix y restaurándola. Pero bueno, como les digo, si no han venido trabajando en estos temas, quizás les resulte medio rara esta información y no entiendan cómo hacerlo, porque generalmente nuestro vínculo con nuestra mente no es, sentimos como que la mente está funcionando sola o nos juega en contra o nos domina, digamos, pero es simplemente por una falta de práctica en lograr enfoque en ciertas cosas a voluntad, digamos. Entonces, si yo logro a voluntad quitar el foco de ese hecho distorsionado que ocurrió, y poner rápidamente ese foco en cualquier otra cosa, puede ser en mí, puede ser en una distracción, como les decía, mirar tele, escuchar música, salir a caminar, ponerme a hablar de otra cosa, y trato de quitar el foco, quitarlo hasta el punto de olvidarme de ese hecho, van a ver que eso se soluciona de una manera casi mágica y impredecible, como que no van a saber cómo, pero eso se va a restaurar. Por ahí, a lo mejor la persona les habla y surge una conversación amena, o a lo mejor viene alguien y les devuelve el dinero que ustedes habían perdido en la calle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le quité el foco, dejé de darle energía a esa distorsión y por lo tanto se restaura, es la palabra que más me gusta
para tratar de explicar estos temas que no son muy fáciles de explicar desde la racionalidad. Se restaura el hecho, se corrige, digamos. Entonces el primer punto que yo noto es la neutralidad, el segundo es la neutralidad y el no interpretar, que sería el mismo punto, digamos. El segundo sería no le doy foco, donde enfoco llevo mi energía, entonces donde enfoco alimento, entonces rápidamente quitar el foco de ahí. Y el tercer punto que noté o que tengo ganas de compartirles hoy, porque hay más hay más patrones que voy descubriendo en esta matriz que funcionan como virus, para que se entienda, y otros que funcionan como la limpieza de ese virus o el botón que cliqueo y que restauro. Pero hoy les comparto estos tres que son como los que voy experimentando. El tercero sería la presencia. ¿Qué quiere decir? No adelantarme al futuro mentalmente. Obviamente todo esto se maneja desde la mente y las emociones. Y como decía antes, requiere como una especie de entrenamiento en la autoobservación, si no es muy difícil. La tercera sería la presencia. Rápidamente, luego de que ocurre ese evento y puedo observar que está distorsionado, porque es algo que no me agrada, no genera agrado, el tercer punto sería volver a la presencia. La presencia es llevar todos mis sentidos físicos al presente y tratar de practicar lo más que pueda el estar en este momento presente, en el aquí y el ahora, desde conocimientos más orientales se habla mucho del aquí y el ahora. ¿Dónde estoy en este preciso instante? Con mi mente, con mis emociones, con mis sentidos físicos, ¿dónde estoy? Si me descubro que estoy en el futuro, normalmente cuando nos sucede algo en esta 3D que no nos gusta, tendemos a hacer conjeturas acerca de cómo se va a desarrollar eso en el futuro, qué va a pasar, qué desarrollo va a tener. Por ejemplo, si me peleé con alguien, si me va a venir a hablar, cómo va a ser ese diálogo. Y seguramente ya me imagino un montón de situaciones futuras, cómo se va a ir desarrollando ese evento o esa situación que se me presentó. Entonces todos mis sentidos físicos se van hacia ese futuro, es como si lo estuviese viviendo en este momento. Entonces el tercer punto que yo observo, que es como un clic para restaurar la Matrix, es rápidamente volver al presente, al aquí y a la hora, ni siquiera al evento, o sea, ya le quité foco, me puse neutral, no emito juicios, y el tercer punto sería, trato de estar en presencia. ¿Cómo hago para estar en presencia? Tengo que ver dónde están mis sentidos físicos, como les decía. Entonces, ¿dónde está mi vista? ¿Qué estoy mirando en este momento? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy oliendo en este momento? Si hay algún perfume, algún aroma, algo en el ambiente. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Dónde estoy sentada? ¿Estoy parado? ¿Estoy en algún lugar público o estoy a solas? Llevo toda mi atención y todos mis sentidos los llevo al momento presente de lo que estoy haciendo aquí y ahora. Ese tercer punto también es como que restaura rápidamente, es como si pusiera reiniciar a la máquina, digamos. Entonces los tres puntos para mí, para reiniciar, digamos, volver al punto cero, que no se siga distorsionando lo que ya se distorsionó por el miedo, es neutralidad y no hacer juicio, quitarle rápidamente el foco e ir a la presencia, momento presente, aquí y ahora. Todo esto parte porque nosotros constantemente estamos expulsando en esta realidad nuestra creación y podemos estar expulsando desde el miedo o desde el amor. Cuando yo expulso desde el miedo, cuando se activa el miedo en mí, generalmente distorsiono la realidad y ahí es cuando surge esto que les decía, o una discusión, me pasa algo que no está bueno, que no me gusta en la realidad física, que me genera incomodidad, algún evento, algún contratiempo, porque estoy desde el miedo. Entonces rápidamente tengo que volver a la alineación con el amor, que el amor es la energía que restaura todo, que hace que todo se vea en sincronicidad perfecta, que hace que todo fluya, que no se bloquee, que no se trabe.
y la única forma de volver a alinearme al amor es volver a conectar en el aquí y el ahora con mi presencia, quitándole el foco a todo lo externo y poniéndome en el modo más neutral posible. Si todo sale de mí, si yo vuelvo a la neutralidad, si yo llevo mi foco y me distraigo, llevo el foco a otra cosa, dejo de darle energía y creación a ese evento o a esa situación y me enfoco en el presente, es una forma muy rápida de resetear la máquina, que sería mi sistema. Lo reseteo rápidamente, entonces a partir de ahí voy a emitir otra señal diferente hacia afuera, voy a estar expulsando otra realidad hacia afuera. Y todo lo que se haya distorsionado, porque estaba actuando desde el miedo, se va a restaurar. Entonces mágicamente, para decirlo de alguna manera, me va a sorprender la solución a ese evento que ocurrió. Les quería dejar un ejemplo que me sucedió a mí personal para ilustrar esta idea. Hace poquito tuve un accidente con el auto mínimo, chiquito, pero bueno, me asusté bastante y fue una situación bastante desagradable. Y yo reconozco que horas o días previos había estado como medio alineada al miedo porque había estado teniendo conversaciones acerca de lo peligroso que es la ruta y la responsabilidad que conlleva manejar y la gente que está muy nerviosa y se sube a un auto y agarra un volante y que había estado teniendo conversaciones de ese tipo que habían estado como un poco alimentando sin darme cuenta ese miedo, y el miedo distorsiona. Bueno, me sucedió ese evento desagradable y como estaba en miedo, o sea, me generó miedo realmente la situación, me asusté bastante, empecé como a contarle a todo el mundo que había sucedido eso. Y no solo eso, sino que no sabía, como yo nunca, la verdad que nunca choqué así, había chocado solamente una vez anterior, hacía muchos años, no sabía bien cómo era el procedimiento habitual después de un accidente de tránsito. Entonces tenía mucho miedo y empecé a hablar con todo el mundo para asesorarme qué había que hacer, con los seguros, en la policía y todas estas cosas muy Matrix del orden del sistema, digamos. Y estuve muy involucrada con todo eso y cada vez todo se me empezó a trabar cada vez más. El auto me lo llevaron, me quedé sin señal en el celular, no podía avisarle a nadie. Mientras más miedo tenía, peor se ponía la situación. La otra persona, tuve como una situación muy desagradable, o sea, yo quise como hablar bien, como acordar bien y bueno, todo esto que se hace de trámites, de pasarse el seguro, etcétera. Y la persona medio me amenazó, miedo, distorsión de miedo, me amenazó, esto que les digo, cada vez se pone peor y peor la situación. Y tuve que manejarme mucho tiempo sin el auto, yo no vivo en la ciudad, se me complicó bastante todo, tuve un par de discusiones con algunas personas y cada vez peor, y eso duró 2 o 3 días, hasta que me acordé de estos clics que restauran la Matrix y hice eso, que les recomiendo en este podcast. Utilicé estos clics. Entonces, pasé a la neutralidad, vi el hecho como algo externo, como un hecho, no como algo positivo ni negativo, simplemente como un hecho, un evento que sucedió. Hice todo un trabajo mental, obviamente, y emocional para poder despegarme de eso emocionalmente, del evento, y verlo como neutral, no como, ¡ay, qué mal lo que me pasó! ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué me pasó esto tan grave? No, me desprendí emocionalmente del evento y lo vi neutral y no hice más juicio de eso. Después le quité absolutamente el foco, empecé a disfrutar de otros medios de movilidad, como los colectivos interurbanos, y empecé a vivir experiencias eso fue muy loco y fue de mucho aprendizaje, porque empecé a ver como neutral el hecho también de tener que cambiar mis formas de horario por unos días, mis previsiones de horarios y mis rutinas. Se me cambiaron mucho las rutinas por unos días porque estaba acostumbrada al horario o al tiempo que me llevaba a trasladarme en auto.
Entonces me empecé a trasladar en unos colectivos que hay acá en donde vivo yo. Y empezaron a pasar eventos muy amorosos. No sé, los choferes eran muy agradables. La gente en el colectivo empezó a notar cómo se deseaban cosas buenas, o sea, que tengan una buena noche, que el día sea maravilloso y diálogos así en el colectivo. Bueno, conocí a algunas personas con las que tuve conversaciones muy interesantes en esos traslados en colectivo. Tuve que rediseñar mis rutinas en Córdoba, que es la ciudad donde voy a veces a hacer actividades. Y en ese rediseñar rutinas pude aprovechar y ver amigos que hacía mucho que no veía. Y me encontré gente en la calle, al moverme más caminando que en el auto, que hacía mucho que no veía. Y tuve unos diálogos muy interesantes y muy amorosos. Todo eso por quitarle el foco y pasar a la neutralidad del hecho. Y empecé a hacer presencia, empecé a vivir el día a día. No me fui al futuro. ¿Hasta cuándo voy a estar sin auto? ¿Esto se va a poner peor? ¿Cómo voy a resolver lo del seguro? No hice eso, sino que fui a la presencia, estos 3 puntos que les digo. Y fue impresionante lo rapidísimo que se solucionó todo. Con el seguro me devolvieron el auto muy rápido, mucho más rápido de lo que normalmente suelen ser esos trámites. Esta persona que me había amenazado se disculpó. Y lo del seguro fue muy rápido de solucionar. Me dieron más dinero de lo que pensaba, o sea que voy a poder solucionar el tema de las chapas, digamos, del auto. Y todo se acomodó de una manera muy armoniosa y perfecta y se restauró perfectamente y además viví experiencias muy amorosas en el medio. Y también de mucha ayuda de personas alrededor mío. Muchísima ayuda y muchísima amorosidad. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento en que me di cuenta que no estaba activando estos 3 clics que les nombraba, que como les decía es la neutralidad acerca del hecho, no es ni bueno ni malo, quitarle el foco y enfocarse en otras cosas y ser presencia, no pensar mucho más allá del presente. Se restauró todo rapidísimo, en 2 días estaba todo solucionado. Y me había quedado con muchas experiencias muy lindas de esos días que tuve que cambiar mis rutinas, mis formas de traslado. Les cuento este evento porque nos pasan estas cosas, porque hay muchos pensamientos que no controlamos, hay semillas que plantamos en nuestra mente y ni siquiera nos acordamos cuánto, porque tenemos conversaciones con personas, porque nos movemos en el día a día y porque tenemos programas bastante instalados desde la infancia y ancestrales algunos también, o familiares. Y bueno, y no controlamos absolutamente todo las semillas que plantamos a nivel de pensamiento y emociones. Y a veces se planta una semilla y luego vemos ese fruto y no nos acordamos cuándo fue. Y también por la misma dualidad de esta realidad que tenemos estos eventos entre comillas positivos y negativos. Pero lo importante es cómo vivo yo esas situaciones que se van presentando y cuando son distorsionadas, cuando están desde el miedo, como les explicaba, les daba este ejemplo, aplicar estos 3 clics restauradores de la Matrix pueden ayudar a que toda esa situación se restaure muy rápidamente y no se siga expandiendo en la vibración del miedo, sino que se restaure al amor. Neutralidad, no es bueno ni malo, saco el foco rápidamente, presencia absoluta en el presente, en el aquí y en el ahora. Se los recomiendo muchísimo y se los dejo como una forma muy, muy linda y muy fácil de restaurar cualquier distorsión del miedo, restaurarla al amor, que hace que rápidamente se ocurran sincronicidades y hacen que todo empiece a fluir nuevamente en un orden mucho más amoroso. Pero como les decía antes, y no tengo entrenamiento en esto, ni conozco de leyes de conciencia y no entiendo cuál es el mensaje de este podcast, les recomiendo escuchar del principio hasta de ir a mi Instagram y de consultar info que hay ahí, posteos y leer un poco acerca de las leyes de conciencia, porque si no esto va a parecer un mensaje de locos, pero no lo es. Bueno, espero que les haya servido estos clics restauradores de la Matrix y de las distorsiones de la Matrix. Y les mando un abrazo muy grande y los invito a seguir expandiéndose en conciencia y jugando este juego que es el gran sueño y la gran ilusión, que cuando empezamos a verlo así es un poco más fácil jugarlo y la pasamos un poco mejor en esta existencia. Les mando un beso y un abrazo grande a todos y a todas.